Entonces, rol de la mujer. ¿Por qué lo vamos a hacer de una forma rápida? Hemos estado nosotros hablando sobre el rol que tiene la mujer ya a lo largo de las comunidades primitivas. ¿Cuál es el énfasis que va a tener aquí? Principalmente que ya existe una delimitación propia del rol que cumple la mujer. Al final del Neolítico, principalmente en la conformación de estas comunidades primitivas, nosotros debemos recordar que la mujer comienza, y en general la sociedad, a dividirse en clases. Ese fue nuestro último tema de lo que fue la parte anterior. Por lo cual, tomando en consideración que estamos nosotros revisando propiamente lo que es Mesopotamia, la cultura mesopotámica, no se olviden que Mesopotamia es para los griegos aquellas civilizaciones que se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates. Dentro de estas culturas de Mesopotamia, es posible hablar ya directamente del patriarcado. El inicio del patriarcado se dio con la división de las clases, sobre todo cuando se vino instaurando propiamente la perspectiva de lo que fue el esclavismo. Pero podemos ya hablar aquí directamente que el patriarcado es el eje fundamental de estas sociedades. Y hay una organización social, porque estamos nosotros hablando directamente de civilizaciones, y el centro fundamental es el padre. Las mujeres, una vez que contraían nupcias, se casaban con un hombre, debían ir a la casa de su esposo para depender de la familia de éste. Por lo tanto, aquí hay una clara consideración del rol de la mujer que depende. Dentro del matrimonio, la mujer proveía la mano de obra para el hogar y engendraba a los hijos. Por lo tanto, ¿cuál es el rol de la mujer? Aquí ya mucho más marcado. Directamente hablamos de mano de obra para el hogar, por decirlo de alguna forma. Pongamos para el hogar. Y también hablamos directamente de que son principalmente aquellas que se encargan de los hijos. El control patriarcal se hacía evidente desde la unidad familiar y se desplegaba, alrededor de toda la cultura. ¿A qué me refiero? Que el fundamento de este patriarcado va a ser la familia. Y de la familia, del modelo familiar, donde el centro es el hombre, este modelo familiar donde el hombre es el fundamento, por lo que las mujeres debían casarse e iban a la casa del hombre a conformar toda esta familia, esta conformación, donde principalmente el hombre decide, toma decisiones. Las relaciones de género se manifestaron de manera específica en los babilonios, arcadios, asirios. Es posible identificar concepciones comunes de cada una de estas culturas de Mesopotamia. En las consideraciones propias de lo que es el rol de la mujer, por lo tanto, simplemente se generan o se centran en esta perspectiva. También así en las deidades. Como podemos observar, el rol de la mujer estaba relacionado estrechamente con la procreación. Por lo tanto, las diosas del panteón mesopotámico estaban generalmente asociadas a la fertilidad. Si nosotros puntualizamos también el rol de la mujer en lo relacionado
a las deidades, podemos nosotros puntualizar y podemos determinar que las deidades también estaban relacionadas en el ámbito de los roles que cumplían hombres y mujeres. Las deidades en el ámbito de lo que es propiamente el rol de la mujer cumplían una función en el sentido de que estaban ligadas a la fertilidad. La agricultura, la naturaleza, la vida o la muerte. También se la relaciona con la agricultura. Las mujeres intervenían en actividades religiosas y económicas como sacerdotisas o vendedoras, no obstante se encontraban subordinadas a su esposo. Aquí hay una consideración ya importante en la familia. Quienes toman las decisiones son los hombres, por lo tanto la mujer está subordinada, está por debajo de el hombre. Y quien toma las decisiones en este tipo de estructuras patriarcales es directamente el hombre. Por eso la familia es fundamental para comprender este sistema, porque de dónde nace toda la consideración para tener el rol de la mujer y para tener estas culturas, estas civilizaciones patriarcales, es la familia. Lo que se ve en la familia se reproduce en la sociedad. Eso tomar en cuenta hasta la actualidad, como nosotros también vemos la realidad, es cómo vemos la realidad dentro de nuestros hogares. Funciona de la misma forma. Algunos pensadores dicen que la familia es el núcleo, el fundamento de la sociedad. Por lo tanto, esa sociedad estará encaminada como dentro de la familia se manifieste. Y como el hombre es el que guiaba, era aquel que decidía por los demás, por lo tanto la sociedad también era en este sentido. En el código Hammurabi, este conjunto de leyes del rey babilónico, se puede apreciar las jerarquías de género establecidas. Un hombre podía divorciarse, la mujer que cometía adulterio se iba o estaba condenada a muerte. Por lo tanto, los hombres tenían un privilegio superior al de las mujeres. Eso en cuanto al rol de las antiguas culturas mesopotámicas. No se olviden que Mesopotamia, nuevamente les repito, no es solo una cultura, es la conformación de diferentes culturas, babilonios, asirios y demás conformaciones que ustedes ya puntualizarán en el video, que ya los hemos visto y que nos permite comprender directamente que es una conformación de varios grupos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes sobre Mesopotamia? ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor, pregunten ahora para poder retomar. Entonces, recapitulando, no se olviden, Mesopotamia es como los griegos manifestaban a estas civilizaciones que se encuentran entre los ríos Tigris y Éufrates, que tienen avances importantes en agricultura, en domesticación de animales, en arquitectura, metalurgia, también la invención de la rueda, y los babilonios que avanzaron mucho en cuestiones de astronomía, matemática. La mujer tiene ya un papel delimitado. Cerrando esta temática, por lo tanto, pasando de Mesopotamia a otra cultura, a otra civilización antigua, vamos a ir revisando el siguiente tema. Así, con el mismo ánimo que les veo siempre, ayúdenme, ¿cuál es el siguiente tema? Rápidamente. Aportes de la cultura china al desarrollo tecnológico, económico y científico de la humanidad. Gracias. Entonces vamos a ver el aporte de China, pero en 3 elementos. El aporte de China tecnológico. ¿Qué avances tiene China que ustedes ya deben conocer en cuanto a tecnología?
¿Qué avances tiene China en cuanto a la tecnología? ¿No se acuerda ningún invento chino? Avances de China, invenciones importantes. No, Felipe. ¿Qué han inventado que es propio de un desarrollo tecnológico, de gran avance tecnológico? No me digan que no conocen. Para consultar. Nada. Yo le hice. Dígame. En China se inventó la ballesta de carga rápida, porque había otras ballestas que se demoraban mucho en cargar y eran muy pesadas, pero había una que solo le maniobrabas, jalabas una palanca y salían las flechas. Ya en cuestiones bélicas y en cuestiones de El papel. aportes, Felipe, ya el papel, uno de los inventos importantes. ¿Por qué es fundamental? A ver, desde la invención del papel tenemos un avance fundamental. ¿Cómo funcionaba en la época de Mesopotamia, sobre todo las civilizaciones mesopotámicas, la En las escritura? tablas de ¿Cómo arcilla. en las tablillas de arcilla, la cuneiforme, por medio de el golpear, del tallar en la arcilla una serie de signos? La invención del papel cambia toda la perspectiva. Es un invento fundamental para el avance del conocimiento. Aunque su invención se atribuye al consejero imperial, se ha encontrado rastros de papel dentro de una tumba del siglo II antes de Cristo. El papel elaborado por Lum estaba hecho de corteza de árbol, restos de cáñamo, pedazos de tela y redes de pesca. Era una, ¿cómo decirlo? Una especie de engrudo más que un papel como lo conocemos ahora, pero es pulpa que permite que se genere el papel. Por lo tanto, hay rastros de que China tuvo la invención de estos elementos antes de que se den muchas de las consideraciones que nosotros conocemos como tal. Este invento es fundamental para el avance de la comunicación, del lenguaje, de la escritura. No se olviden, ¿cuál es el paso importante de la época de las comunidades primitivas, del neolítico, hacia las civilizaciones? El paso fundamental, el que da el cambio, la perspectiva de cambio, es la escritura. Por lo tanto, la invención del papel es muy importante. ¿Qué otro elemento como desarrollo tecnológico y sobre todo científico ha dado China a la humanidad, más allá de los elementos de la técnica como tal? ¿Qué otro elemento podemos puntualizar? El papel, La brújula. la brújula, como tal la brújula. ¿Los chinos entran dentro de esta perspectiva? ¿Podemos decir que la brújula? Bueno, podemos decir que es una conformación tal vez posterior, que necesita de algunos elementos. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos decir que principalmente, tal vez desde las culturas mesopotámicas, la visión de los babilonios de la astronomía es importante, pero la invención de la brújula es algo que necesita una conformación tecnológica mucho más avanzada, propia del siglo XII. ¿Qué más podemos hablar propiamente de la China de la época imperial, de este desarrollo tecnológico? La pólvora es con lo que más se le asocia a China y sus elegantes fuegos artificiales.
que se están generando en desuso. Muchas veces se asume que la pólvora fue inventada por los alquimistas chinos en el siglo IX. Fue usada únicamente en juegos artificiales. Sin embargo, los chinos, los primeros en emplearla para los conflictos bélicos, se generaron sobre todo como proyectiles. Nosotros, como les digo, por lo general conocemos a la pólvora en el uso de los fuegos artificiales, pero por lo general la pólvora estaba guiada sobre todo a la utilización bélica. También se inventa una forma de imprenta, porque la imprenta como tal, la máquina, es inventada en el Renacimiento por Johannes Gutenberg, pero los chinos comenzaron a utilizar una serie de estilos de imprenta que se llaman sellos, de los cuales se inspira Johannes Gutenberg para hacer la imprenta de caracteres móviles, que se llama, gracias a la utilización de los sellos. Esta funcionalidad le da la posibilidad de imprimir directamente, y si ustedes han visto en algunas culturas orientales, más que la firma utilizan sellos, sobre todo en Japón, donde la invención es el principio hacia la imprenta. También con lo que se le asocia la utilización del ábaco, que ahí pueden existir algunas controversias, pero los que primero van generando este proceso de contabilidad fueron los chinos hacia 2000 años antes de Cristo. La porcelana, que es algo muy común de ver en la cultura china, que fue desarrollada en una dinastía. Con ella se fabricaron sin número de objetos. La dinastía Han, lo voy a poner como dinastía, es la que inventó, que va de el 206 al 220, 200 antes de Cristo, al 220 después de Cristo. Esta dinastía inventa la porcelana. ¿Por qué es importante? Porque es una utilización de la arcilla mucho más avanzada de la que tenían, por ejemplo, en la misma escritura cuneiforme de los mesopotámicos. La utilización tosca de la arcilla, que es la manipulación del barro, puede llegar a elementos tan elaborados como la porcelana. Y la utilización de algo que es principalmente conocido dentro de la India, pero que tuvo una amplia utilización en la China en los primeros años de uso, estaba destinado principalmente a la nobleza. La seda es otro elemento propio de la cultura china. Dentro de lo científico, la utilización de la matemática, la cultura china ha tenido un avance muy importante en las consideraciones de lo que es el desarrollo, sobre todo tecnológico, que se ha impulsado algunos inventos posteriores, como la imprenta como tal, la utilización de la pólvora en armamento, la utilización de la matemática, el papel en toda la impresión que posterior será gracias a Gutenberg. Por lo tanto, la cultura china ha tenido un aporte fundamental ante la riqueza histórica que conforma China. Podemos nosotros comprender que en el paso del tiempo ha contribuido al desarrollo mundial en diferentes ámbitos de la navegación, la filosofía, el arte, la guerra. De ahí las conformaciones propias de lo que se enunciaba anteriormente. China ha sido un impulso para
muchos elementos, no solo los que están aquí, sino muchos más. Y de ahí estaremos puntualizando algunos elementos más que podamos recabar y encontrar dentro de esta consideración, que son propias de lo que es la cultura china. En cuanto a lo que se mencionaba de lo que es propiamente la brújula como tal, que decía Valeria, la invención propiamente china, lo que podemos decir como invención propiamente china, es el comprender el magnetismo y la utilización. Ustedes deben haber visto en agua, haber puesto un corcho y un pedazo de metal cargado. Esa es la primera consideración de lo que podría ser posteriormente en el siglo XII la brújula. A eso era lo que, supongo yo, Valeria se refería, sobre la invención de la brújula como tal. Propiamente la imprenta también no es una invención china, pero los sellos sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? China ha dado impulso a muchos de los inventos posteriores que ellos ya directamente conocían o tenían una perspectiva de cómo funcionaba. Por lo tanto, ¿en cuáles fueron los ámbitos en los cuales ha influido directamente China? Que podemos decir más allá de estos inventos como tal. La influencia china ha sido en los diferentes ámbitos. Ha influido a lo largo del tiempo en la navegación, ha influido directamente también en la ciencia, en lo que ahora conocemos como ciencia, en la medicina, se ha desarrollado en la filosofía, en una perspectiva de la filosofía. La filosofía china y oriental es una filosofía que no divide mito de logos, por ponerlo de alguna forma, en el arte, en la guerra. Estos son los ámbitos en los cuales ha ido guiándose directamente el mundo chino a lo largo del tiempo. Podemos decir que son los ámbitos en los cuales China se ha desarrollado. Con eso vamos a ir terminando. ¿Qué van a buscar ustedes? Ya que estos son los ámbitos, directamente van a poner un ejemplo de un aporte que ha dado a la humanidad en cada uno de estos ámbitos. ¿Qué aporte en cada uno de estos ámbitos nos deja China? Obviamente ya algunos los conocemos, sobre todo en la ciencia y la técnica, pero ¿qué ámbitos, por ejemplo, nos ha dejado en la filosofía? No se olviden de Confucio, no se olviden de también las perspectivas en filosofía del arte de la guerra, la consideración de la navegación, que ya algo se mencionó en la medicina. Entonces van a buscar un aporte por cada uno de estos ámbitos, de estos elementos, de este conjunto de elementos que podemos nosotros puntualizar. ¿Sí? Con eso terminamos. Preguntas, dudas, inquietudes, podemos ahí terminar el video. ¿Dudas? ¿Alguien no